respuesta a esta invitación. Teníamos, bueno, como siempre teníamos más inscriptos, pero la verdad es que este número nos deja más que satisfechas y satisfechos de contar con tanta gente interesada. Es un momento especial en el año. Sabíamos que era pedirles un empujoncito más antes de comenzar el receso invernal, que comienza oficialmente la semana que viene, pero era muy importante que pudiéramos hacer este encuentro porque es una iniciativa que es probable que la puedan iniciar para el segundo semestre, entonces que tuvieran este tiempo para tener esta información y comenzar los vínculos con docentes de otras universidades del extranjero. Así que muchísimas gracias, apreciamos mucho este último esfuerzo y esperamos que les sea muy estimulante, así como pensamos que es esta iniciativa. Miriam, estás muteada. Sí, tal cual. Ahora sí, quise pasar algo y me parece que toqué otro control. Bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa? No, disculpen, quiero presentar el equipo. Somos de la PRI, de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales. Me acompaña en la presentación la licenciada Gabriela Valle, que es la directora de todo el área de movilidad y cooperación de la PRI. Y por supuesto que hay un equipo detrás de esto, hay un equipo técnico que nos ha ayudado a organizar esta reunión y todo el equipo de la PRI con el que estamos trabajando. Bueno, y Romina, que nos está acompañando en la presentación. Romina Ferrero. Y yo soy Miriam Carballo, la prosecretaria de Relaciones Internacionales. Bueno, entonces comenzamos con la modalidad COEL y saber de qué se trata para entusiasmarlos y que sigan y que inicien este proyecto. COEL es un programa que ha diseñado la Universidad SUNY en Estados Unidos, bueno, un conjunto de universidades, y es el acrónimo para Collaborative Online International Learning. Es un aprendizaje colaborativo internacional en línea, y es una metodología de aprendizaje que conecta virtualmente a estudiantes y a profesores en universidades de dos países diferentes, de dos culturas diferentes, para trabajar en un proyecto de aprendizaje. Se trata de una colaboración. ¿Por qué es colaborativo? Porque se trata de un trabajo conjunto entre docentes y estudiantes de dos universidades diferentes en un plano de igualdad, la metodología es virtual porque no se trata de un desplazamiento físico, sino de una clase mediante medios virtuales. Un momentito. Esto se enmarca. ¿Por qué es importante este proyecto? No es un proyecto aislado, sino que se enmarca dentro de una política de internacionalización, que es la política de internacionalización integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la internacionalización no es un instrumento en sí mismo, sino que es un instrumento que ayuda a otros objetivos. Y en uno de los planos en el que puede actuar la internacionalización es en las metodologías de aprendizaje y enseñanza. Entonces, ¿qué estamos pensando cuando hablamos de un COEL? Estamos pensando en un grupo de docentes y alumnos que colaboran en distintos niveles, con distintos proyectos, en distintos momentos.
contribuyen a múltiples estrategias internacionales, como les decíamos, porque tiene que ver con un intercambio intercultural, tiene que ver con un intercambio de metodologías de enseñanza y aprendizaje, tiene que ver con una bibliografía compartida que evidentemente se volverá internacional cuando estos docentes compartan su bibliografía con los estudiantes. Tiene lugar en la currícula existente. No significa que ustedes emprendan una iniciativa COEL, no significa que tengan que cambiar ni el plan de estudio ni el programa en sí. Es una propuesta que no es solamente de metodología de enseñanza y aprendizaje, sino también tiene aprendizaje de la cultura del otro. Me quedé muda de nuevo, ¿no? Bien, es interesante para los estudiantes porque implica una interacción directa entre ellos. Los docentes proponen tareas, proponen lecturas, proponen actividades, y los estudiantes tienen que actuar autónomamente y en conjunto con los estudiantes de la otra universidad. Promueve la internacionalización del currículum. ¿De qué se trata esto? La internacionalización del currículum se trata de pensar el plan de estudio, las asignaturas, desde una perspectiva internacional, que puede incluir desde bibliografía, actividades y sobre todo un intercambio con otra cultura. Y además, pensándolo en comparación de las actividades de movilidades físicas, es una propuesta que promueve la equidad, ya que todos los estudiantes, en este momento en la UNC, estamos dando clases virtuales de esta manera, entonces todos los estudiantes pueden incorporarse a esta propuesta. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, hay algunos mitos alrededor del COEL, entonces por eso incluimos esta observación de qué no es el COEL. No es un curso nuevo, es solo una metodología que se aplica a los cursos ya existentes, lo cual significa de que no tienen que crear algo, aunque también podría ser, pero lo pueden incorporar a su propio trayecto, a su propia asignatura, con esta metodología en uno de los trayectos, en un fragmento, en un segmento de sus cursos. No requiere inversión, se puede utilizar el aula Moodle, se puede utilizar cualquiera de las tecnologías que estamos utilizando en este momento, e inclusive se puede recurrir a redes sociales, porque cuando uno empieza a armar y desarrollar estas aulas, puede encontrar de que algunas actividades es mejor de que los estudiantes utilicen WhatsApp entre ellos para ponerse de acuerdo. O pueden utilizar otras metodologías para trabajar de la manera que ellos elijan las tareas que les asignamos. Un cambio curricular. ¿El COEL significa un cambio curricular? Bueno, no necesariamente. No necesita que uno adapte los contenidos ni los objetivos, pero se trata de trabajar a través de las diferencias, donde se pueden encontrar intersecciones de las disciplinas. Es muy interesante si se pudiera avanzar en la interdisciplinariedad, que esto sería, digamos que podemos ir escalando con el COEL. Entonces se puede tratar también de una propuesta en donde se unan dos disciplinas, no sé, supongamos que fuera un curso de ingeniería y otro de arte, en donde se proponga un proyecto de, no sé, de dimensiones, de alguna cuestión de cómo se realiza una obra,
pero después en la comunicación o en el diseño de eso esté también involucrado estudiantes de arte, donde participen de ese producto. Entonces, se trata de enriquecer las asignaturas con contribuciones desde otro lugar. Pueden ser dos asignaturas afines o dos asignaturas iguales, pero siempre cada uno puede conservar su propio estilo y sus propios objetivos en su plan de estudio local. Vamos a seguir con la próxima. ¿Para qué sirve? Bueno, nosotros desde la PRI apostamos a esta metodología porque tiene muchos beneficios. Es una manera, como dijimos antes, de internacionalizar el currículum en un programa, porque se trata de acercar dos docentes que trabajan desde distintas, o desde la misma asignatura, pero en otra universidad o inserto en otro plan de estudio, y ir incorporando esas diferencias a nuestra propia asignatura. Se trata de una internacionalización equitativa y solidaria, como decíamos antes. Esta es una tendencia que es muy fuerte en el contexto de la pandemia, donde se ha interrumpido el intercambio presencial o la movilidad de una universidad a otra, tanto de docentes, investigadores como de estudiantes. Y siempre la movilidad física, por supuesto que requiere financiamiento, requiere tiempo. Entonces no es una alternativa masiva, no es una alternativa para todos. En cambio, esta es una alternativa que ya están dadas las condiciones, todos estamos trabajando en la virtualidad. Es una alternativa que tiene muchos adherentes en muchas universidades del mundo. Hay mucha avidez por participar en este tipo de proyectos. Entonces permite verdaderamente encontrarse y acercarse a otras culturas, a otras academias. Entonces, desde ese punto de vista es mucho más equitativa. A la vez, como les decía, en este momento hay mucha oferta de esto, hay muchos docentes en muchas universidades del mundo quieren emprender estas iniciativas, y esto lleva a nuevas alianzas y a nuevos proyectos con pares extranjeros. Es una manera de comenzar una cooperación que puede escalar después a un proyecto de investigación conjunto, o a proyectos macros, a hacer redes. Puede escalar de distintas maneras. Además, desarrolla las competencias internacionales e interculturales. Bueno, eso ya hemos hablado, cómo de esta manera nos acercamos a otras culturas y aprendemos de las culturas. Y creo que una de las cuestiones más importantes es la cuestión de la innovación pedagógica, que verdaderamente en estos días, desde trabajando con el Ministerio de la Nación en distintos proyectos, han advertido que desde la internacionalización se puede realizar innovación, se pueden realizar diversas innovaciones. Bueno, esta sería una manera de innovar pedagógicamente. Ya hemos dicho de la cuestión de la tecnología, adquisición de competencias que son necesarias para un mundo globalizado. Esta manera de trabajar en equipos y en equipos que tienen diferencias es una habilidad, es una competencia que necesita ser desarrollada no solamente en el discurso, sino en la práctica. Y bueno, creo que ya hemos hablado de las generalidades. Entonces, sobre todo, les quería hacer notar de que esto se inserta en una concepción de la internacionalización más integral, que abarca distintas propuestas, distintas dimensiones, la dimensión académica, la dimensión de la investigación, y que puede también tener otras dimensiones, porque de acá también puede surgir un proyecto de extensión colaborativo. Dejo a Gaby que vaya directamente a la propuesta
de cómo trabajar los COILs. Gracias, Miriam. Antes de seguir, un par de cuestiones domésticas. Este taller, bueno, ahora vamos a ver cómo implementar, cómo funciona la metodología COIL en la práctica, algunas consideraciones que deberían tener los docentes y las docentes que quieran embarcarse en este tipo de iniciativa. Después de esta presentación de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, vamos a tener 3 talleres, 3 paneles, digo mejor, con docentes de la Universidad Nacional de Córdoba que con colegas de otras universidades han llevado adelante este tipo de proyectos y experiencias. Creo que van a sacar mucha información y muchas buenas prácticas a partir de todos estos proyectos que también han funcionado en nuestras facultades. Vamos a dejar un pequeño espacio después de cada presentación para hacer un par de preguntas, pero para no demorar el tiempo entre una y otra, vamos a hacer una ronda general de preguntas al final de las 3 presentaciones de las facultades. Pero bueno, muy rápidamente y solo para ilustrar cómo funciona la metodología COIL en la práctica, tenemos entonces este cuadro que viene ilustrado, ¿sí? Como forma de sensibilización para los que no estuvieron nunca involucrados en este tipo de proyectos, en realidad es muy sencillo, es una forma de intercambio virtual, si puede decirse así. Lo primero que uno pensaría como docente es, bueno, parece que necesito una plataforma, y no es realmente así. ¿Sí? Algo que realmente se aceleró en esta virtualidad forzada por la pandemia en 2020 y lo que llevamos de 2021 es el acceso a las tecnologías para conectar con los alumnos y también para conectar a los alumnos entre sí. Así que no necesitan necesariamente una plataforma Moodle, como decía Miriam, que sí puede llegar a servir sobre todo para enlazar con contenidos asincrónicos, pero de todas maneras cualquier tecnología puede ser válida para desarrollar este tipo de metodología. Entonces, como vemos acá, todo empieza en este intercambio entre docentes, ¿sí? Y es donde cada profesor trae su propio currículum, su propio programa de estudios de este proyecto, ¿sí? Y trabajan juntos viendo cuáles son esos puntos de superposición. Incluso, como comentaba nuestra prosecretaria, pueden llegar a venir de disciplinas muy diferentes, ¿sí? Porque precisamente uno de los beneficios de COIL es que permite este enfoque interdisciplinario. Y los ejemplos abundan en esto. Por supuesto, estamos hablando de docentes que provienen de entornos culturales distintos, de instituciones distintas, posiblemente de lenguas distintas también. No es el caso de los ejemplos que vamos a ver hoy, pero sí perfectamente puede darse en la práctica. Y ahí es donde realmente empieza el intercambio, ¿sí? Estos 2 profesores diseñando las actividades, determinando calendario, horario, desarrollando resultados de aprendizaje que quieren que sus alumnos logren en el proyecto que van a realizar. Y si ven en el cuadro, ahí es donde se ve súper claro que se mantiene cada curso en su institución de origen, con su idioma de origen y con su forma de evaluación de origen. Y es que realmente si hay algo que tiene de pensable, realizable la metodología COIL, es que no se trata de generar un nuevo curso, sino de incorporar nuevos, mejores elementos a un curso que ya existe. Se produce este intercambio entre docentes, se preparan para lanzar ese proyecto como parte de sus cursos, y una vez que los estudiantes
están involucrados pueden formar equipos o desarrollar, por ejemplo, un diálogo en torno a algún tipo de temas que definan los docentes, pueden ser conversaciones facilitadas, pueden ser consignas basadas en un proyecto, pueden ser trabajos educativos, trabajos finales, ¿sí? Puede ir de una menor complejidad a una mayor complejidad y eso lo definen perfectamente los docentes, ¿sí? Desde algo simple como una clase compartida o una conferencia, una clase espejo o colaboraciones, a cosas más complejas como co-creaciones, productos educativos o de investigación conjuntos. La próxima filmina, Romy. Como les decía, acá tenemos cómo se implementa y en qué niveles trabajan docentes, estudiantes y también las oficinas de asuntos académicos y relaciones internacionales de la facultad y de la universidad de los docentes, ¿sí? Es un modelo relativamente simple. No hacen falta acuerdos específicos de intercambio, no hacen falta convenios, no hay transferencia de créditos, no hay gestión de admisiones, no hay, por supuesto, implicaciones económicas. Se trata realmente de profesores, estudiantes trabajando juntos en estos proyectos tan específicos, dando calificaciones, crédito a los estudiantes en sus propias aulas y en sus propios campus, ¿sí? Como mostró Miriam recién, esto puede llegar a tocar una cantidad inmensa de objetivos y estrategias institucionales y de la cátedra, por supuesto. Así que es fundamental este compromiso a nivel institucional para que realmente se ponga en valor lo que este tipo de proyectos tienen para aportar. Y finalmente, institucionalmente, como oficinas de relaciones internacionales, como oficinas de asuntos académicos, realmente es nuestra responsabilidad, es nuestro desafío contribuir, ¿sí?, a que se puedan desarrollar estas prácticas, a que se relacionen los docentes, a que se registren, que se reconozcan estas actividades. Si podemos pasar a la filmina que sigue. Bueno, estos son algunos puntos de lo que se tiene que tener en cuenta al momento de diseñar un proyecto COIL, ¿sí? Tenemos un docente que quiere implantar esta metodología, que tiene un profesor, un contacto en una universidad extranjera o que no lo tiene todavía y quiere buscar un socio para internacionalizar su aula, ¿sí? ¿Cómo activamos este COIL? Con respecto a la búsqueda de socios, solamente me voy a referir muy brevemente, en un par de segundos, a las distintas plataformas, recursos que tenemos para poder identificar en universidades socios posibles, ¿sí? Supongamos mientras que ya hemos identificado un potencial socio que como decíamos, puede ser de la misma disciplina, puede ser de una carrera distinta si lo vemos desde un enfoque interdisciplinario, y estamos dispuestos a avanzar en una propuesta COIL, ¿sí? Ya vamos a escucharlo en primera persona a través de los docentes que lo han hecho. Están determinados, con el compromiso para embarcarse, y ahí es donde empieza esto que les comentaba recién, este verdadero intercambio docente, este proceso de negociación, si se quiere. Un breve pantallazo de la información que deberían intercambiar sí o sí para poder tener todos los elementos necesarios en cuenta. Recuerden que cuanto más detallada es esta negociación, este trabajo previo, mejor para el desarrollo del proyecto. Para sintetizar lo que se puede llegar a pensar como en esta especie de fase previa, bueno, hemos marcado acá rápidamente algunos elementos, no son todos, por supuesto, desde luego, pero para darnos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Por supuesto, la información de contacto, sí, la información básica, lo más completo posible, no solamente sobre la materia, sino también sobre el docente, sobre los antecedentes académicos de ese docente, ¿sí? Si tienen doctorados, maestrías, su cátedra, su cargo, su dedicación. Por supuesto,
la información horaria, tener en cuenta sobre todo para las actividades sincrónicas, los calendarios, los horarios en que se dicta la materia, las zonas horarias en las que se dicta cada materia, ¿sí? Que en cada país. También, por supuesto, como les comentaba recién, las cuestiones de idioma, ¿sí? Normalmente hay que hacer una negociación en cuanto a esto, si no son dos universidades hispanoparlantes, pero se puede mantener un idioma, una lengua en común, pero mantener algunas actividades, o por ejemplo la presentación de trabajos finales, en la lengua en que se dicta cada curso, ¿sí? A tener en cuenta también las cuestiones culturales, ¿sí? No nos olvidemos que se trata de encontrar los puntos en común, pero también de enseñar a través de las diferencias. Estamos realmente familiarizados con la cultura local de mi socio, con su cultura académica. Se podría pensar en incorporar algún resultado objetivo de aprendizaje vinculado con cuestiones culturales. Esto es algo que se tiene que tener particularmente en cuenta, pensando en que por ahí existe una preconcepción de que el solo hecho de poner coexistiendo estudiantes de culturas diversas en un aula, todo va a funcionar automáticamente bien. Y la práctica nos indica que no solamente puede no llegar a ser así, sino que tal vez esas personas no desarrollen espontáneamente esas competencias interculturales. Hay que incorporarlo desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje. Pueden llegar a desarrollar, si no hay una preparación sobre esto, respuestas negativas si, no sé, pasara que tienen un nivel de sensibilidad cultural bajo o cuestiones así, ¿sí? Bueno, por supuesto el tema del contenido, asegurarse que el componente COIL sea adecuado para los dos grupos de estudiantes, que encajen en los resultados de aprendizaje, que encajen en las formas de evaluación, definir los objetivos y cómo se van a adaptar algunas partes del plan de estudio para darle forma a este componente colaborativo. Tenemos también la evaluación, compartir cómo evaluamos normalmente a nuestros estudiantes, bueno, el tema de la tecnología, por supuesto, todas las universidades usamos tecnologías muy similares, pero algunas tienen licencia de determinados productos, otras de otro, y bueno, aunque sean muy parecidos, pueden llegar a no ser idénticos y son cuestiones que hay que armonizar. Y bueno, finalmente la cultura académica de cada institución, ¿sí? Porque por ahí tenemos universidades que esperan que los estudiantes dediquen más tiempo a la lectura o al estudio, o universidades que dan más importancia en la proporción, en la nota final de la materia a las actividades que hacen los alumnos, o cuánto tiempo suele durar la clase en un docente, cuánto participan los alumnos. Son todas consideraciones que pueden resultar de sentido común, pero que hay que pensarlas y repensarlas antes de lanzar el proyecto COIL, como ya nos van a contar los docentes de nuestras facultades. Han llevado semanas de preparación para poder arribar a la ejecución final de estos COILs, ¿sí? Y bueno, con todas estas consideraciones sigue el desarrollo concreto de plan de clases, actividades, consignas, se hacen actividades para romper el hielo, se forman equipos, se organiza el proyecto en el que van a trabajar estos equipos de estudiantes, o el trabajo, las actividades, las consignas que van a realizar. Sí, básicamente para darles una idea, por supuesto, hay muchos más detalles sobre esto. Romy, la próxima. Bueno, y finalmente, para los docentes de la UNC, de qué tipo de recursos institucionales, recién comentaba
la importancia de embutir este tipo de experiencias en un entorno institucionalizado, ¿sí? Entonces, ¿en qué podemos fortalecer este tipo de prácticas desde la Prosecretaría de Relaciones Internacionales? Primero, en cuanto a la búsqueda de socios, desde luego. Participamos como universidad en redes de COIL, como la red Latam COIL, que abrió el año pasado, que se fundó por iniciativa de un grupo de universidades latinoamericanas a fin de otorgar una perspectiva situada a esta metodología, ¿sí? Una perspectiva regional y con un fuerte componente integrador a nivel regional. Después tenemos redes como Columbus Hub Academy, COIL Connect. Hay muchos recursos por donde podemos buscar. Desde ya, todas nuestras relaciones bilaterales, todos nuestros convenios, todos nuestros socios en programas. Podemos colaborar también en todo lo que es asesoramiento, en nuestro apoyo institucional, y estamos trabajando fuertemente en el tema del reconocimiento para los docentes que lleven adelante esta clase de iniciativas. Otra cosa que vamos a hacer y vamos a explicar muy rápidamente antes de cerrar es el relevamiento del interés que existe en nuestras cátedras de llevar adelante este tipo de metodología. Para eso vamos a copiar ahora en el chat el enlace de nuestra página, donde está publicada un relevamiento de ofertas de interés para docentes de universidades nacionales. Romy, ya no hace falta la presentación, eso si querés puedes dejar de proyectar, no hay ningún problema. Todos aquellos docentes que estén interesados en participar de este tipo de iniciativas pueden inscribirse a través de nuestra página en el registro de expresiones de interés. Esto no significa que quedan automáticamente comprometidos, simplemente es estar en nuestro radar para que cuando surjan propuestas de COIL por parte de universidades extranjeras, podamos rápidamente conectar a las partes interesadas. Y finalmente, como parte del soporte institucional, nuestra universidad es parte, y volviendo un poco al componente intercultural, el desarrollo de las competencias interculturales que mencionaba recién, nuestra universidad es parte del proyecto PROFIC, que es un proyecto entre universidades europeas y universidades latinoamericanas para el desarrollo de competencias interculturales en nuestro staff académico y en nuestro staff no docente. ¿Sí? Todo esto incluye toda una metodología y vamos a tener herramientas y recursos necesarios para ayudar con este componente en el desarrollo de los cursos COEL. Y bueno, yo creo que ya fui muy rápido y demasiado. Me gustaría ahora convocar a a la gente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Mariana Tosolini, que con Alex de la Universidad Pedagógica de Colombia han llevado adelante muy exitosamente y muy sostenidamente en el tiempo un proyecto COIL muy completo, que ahora ellos nos van a contar, y al que en este último tramo del proyecto se han sumado también colegas de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. Mariana, Alex, no sé si están los colegas de la UBO también. Bueno, los escuchamos. Hola, buenos días. Gracias, Gabriela. Tal como comentabas, este proyecto comenzó siendo entre la Universidad Pedagógica de Colombia y la Universidad Nacional de Córdoba, donde a través de Columbus, estaba viendo ahí las redes que vos planteabas que encuentran socios, empezó a través del intercambio por Columbus con el profesor Alexander Aldana de la Universidad Pedagógica de Colombia. Hicimos una primera experiencia el año pasado, a partir de agosto, facilitado por este contexto de pandemia que nos ha
volcado a la virtualidad. Y ya a finales del año pasado se suma de la Universidad de O'Higgins la doctora Camila Pérez Navarro, y hemos continuado este año con el proyecto. Nosotros organizamos una breve presentación, me van a ir acompañando Camila y Alexander, así les contamos lo más breve posible cómo organizamos el proyecto y lo que estamos haciendo ahora, para que después dejar abierto a las inquietudes de los colegas. Este proyecto original empezó en Colombia a través del profesor Alexander, que es el que convoca para realizar esta actividad. A los dos nos interesaba la historia de la educación y allí va el contacto. Sin embargo, trabajamos en carreras diferentes y en materias diferentes. Y hemos ido resolviendo el tema de la acreditación de los contenidos de modo distinto, pero con algunas cuestiones similares, ¿no? Entonces, bueno, acá en la presentación que estamos compartiendo, marcamos como algunos hitos del proyecto, cómo lo fuimos organizando. Entonces, en agosto nos contactamos el año pasado, 2020, a través de Columbus, y organizamos el proyecto original del profesor Alexander, era organizar una actividad de intercambio entre docentes y estudiantes para armar un seminario de historia cultural de la escuela. Por eso, como veían ahí en la primera filmina, estaba el nombre, ¿no? La memoria de las cosas y de las prácticas, y lo que es un poco la vida cotidiana de nuestras escuelas. O sea que el proyecto surge con una mirada comparada, ¿no? Como uno de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes era poder comparar procesos de escolarización, ¿no? Teniendo como base esta perspectiva. Allí, bueno, acordamos un programa de seminario, digo, que son diferentes porque en el caso de Colombia es la licenciatura en Ciencias Sociales, en Argentina es la licenciatura en Ciencias de la Educación. En el caso de Colombia inició como parte de una materia, o sea, un trayecto, un tramo de una de las materias, que no me acuerdo el nombre, Alexander me dirá, creo que era epistemología, no me acuerdo. Sí. Sí, ¿cómo era, Alexander, el nombre? Perdón, que me olvidé. Historia y epistemología de la pedagogía. Ahí está. En el caso de Argentina, como ya estaban empezados el presentado programas y cuatrimestres, pues decidimos hacerlo como un seminario optativo, que es una de las opciones de los estudiantes, que aparte de cursar sus materias obligatorias, tienen una serie de seminarios por los que pueden optar para completar, digamos, sus trayectos obligatorios. Entonces, en el caso de Argentina es un seminario optativo, y en el caso de Colombia es parte de una materia, ¿no? Es un tramo de esa materia. Así que bueno, tomamos allí, definimos contenidos comunes y actividades. Y buscamos, un problema que tuvimos, una cuestión a resolver es el tema de la diferencia horaria para organizar los encuentros sincrónicos. Los encuentros sincrónicos presuponían así el desarrollo de contenidos conceptuales, y después le pusimos un peso importante a la actividad de los grupos, ¿no? Porque el objetivo era comparar experiencias de escolarización, y entonces el trabajo de grupos integrado por estudiantes argentinos y colombianos fue muy importante como parte de la experiencia de aprendizaje. Y allí estaba pensando en lo que planteaba Gabriela en torno a las decisiones. Bueno, nosotros utilizamos la plataforma virtual de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿no? Y alojamos allí a los estudiantes, a los colegas de Colombia. No me acuerdo una cosa. Las formas. Bien, como parte de esa actividad del seminario, empezamos a generar paneles. El primero fue el año pasado, en que invitamos al doctor Pablo Pinó, de Argentina, que trabaja en esta línea, en esta perspectiva, y él dio una conferencia para los estudiantes, lo cual fue muy importante. Nuestros estudiantes se forman leyendo una bibliografía principal a Pablo Pinó, en los dos países. Entonces, bueno, Pablo aceptó venir a conversar con los estudiantes, lo cual fue una experiencia muy linda. Y otra de las decisiones que tomamos en esta, pero bueno, que está muy vinculada al contenido del proyecto, es el tema de la socialización.
Los grupos trabajaron, ¿sí? Teníamos instancias de trabajo todos juntos y otras por grupos, donde tomaron algún objeto de la historia cultural de la escuela, ¿no? De los objetos escolares, eligieron temas, armaron los grupos en función de sus intereses e hicieron un trabajo de exploración de ese objeto, temática que eligieron, que después se transformó en una presentación y una socialización para todos los compañeros. Digo, el año pasado teníamos, si mal no recuerdo, Alexander, como 45 estudiantes entre los dos países, y entonces eran varios grupos. Poder escucharse entre ellos fue significativo como parte de esa experiencia de socialización. Allí ya en la socialización se sumó la Universidad de O'Higgins. Camila nos acompañó en los procesos de socialización y como nos entusiasmó, no sé si los estudiantes se entusiasmaron tanto como nosotros, pero nosotros sí, y entonces se firmó allá el año pasado, no me acuerdo, creo que fue en noviembre, cartas de intención de las 3 universidades de apoyar el proyecto, y allí armamos un proyecto de investigación conjunto entre las 3 universidades, que fue presentado en las 3 universidades y aprobado. En el caso nuestro, en Argentina, está anclado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía. No tiene financiamiento, ¿no? Sí está presentado y fue aprobado. Y para darle continuidad a las actividades de este año. Este año volvimos a replicar el seminario de grado, ya incorporando a Chile. O sea que este año el trabajo de los grupos era incluir, les pedimos como una condición que esos grupos estuvieran integrados por estudiantes de los 3 países, para comparar allí experiencias de escolarización. Agregamos talleres donde participaban los estudiantes. Por ejemplo, una de las actividades fue que ellos publicaran en esos talleres, en los foros, ¿no?, de la plataforma, historias de vida de familiares, de adultos mayores, de sus familias, sobre los procesos de escolarización. Esos relatos nos permiten comparar historias de los países, encontrar procesos de unidad y diversidad entre los que están planteando. Lo desarrollamos ahora en este primer cuatrimestre, ya terminó, hicieron nuevamente el proceso de socialización, donde nos juntamos todos a escuchar las presentaciones de los grupos. Como este año incluía el proyecto de investigación, propusimos como uno de los objetivos de ese proyecto la organización de paneles integrados por especialistas de los 3 países, ¿no?, destinados a nuestras comunidades universitarias, ¿no? La idea de que el proyecto no sea solo de los estudiantes que cursan el seminario, sino que además involucre a las comunidades de nuestras universidades y generar espacios de intercambio, comparando y mirando experiencias educativas, discursos pedagógicos en los 3 países. Si podés pasar a la filmina siguiente, ahí mostramos los paneles que organizamos este año. Fueron un primer panel que estuvo... gracias. Este primer panel que tuvo como objetivo trabajar los abordajes en historia cultural. Invitamos un especialista de cada país, Pablo Toro Blanco, en el caso de Chile, Mariano Ricardes, de Argentina, del Museo de Escuelas, y Diana Aristizábal, de Colombia. Entonces allí invitamos a las comunidades de los 3 países, y estos especialistas hicieron presentaciones allí en torno a sus investigaciones, cómo vienen trabajando en cada país en esas investigaciones, en torno a la historia cultural de la escuela. Después organizamos otros 2 paneles con el seminario de la vigencia de Paulo Freire, que es un seminario que se dicta acá en la Escuela de Ciencias de la Educación, con el objetivo de estudiar un poco el recorrido de Paulo Freire por América Latina, y entonces invitamos allí especialistas por países para hablar sobre el legado de Paulo Freire. El primer panel fue analizar esos recorridos de Freire en Argentina y en Brasil, y estuvo invitada, bueno, Lidia Rodríguez por Argentina, y Jane Paiva de la Universidad de Río de Janeiro, ¿no?, donde no solamente
ellos nos trajeron algunas reflexiones en torno a esos recorridos, sino que también pudieron intercambiar con los estudiantes. El otro panel, también en esta línea, ¿no? de pensar en Paulo Freire y Soledad en América Latina, este año que se cumplen 100 años de su natalicio, tuvo que ver con poder mirar esos recorridos en Chile y en Colombia. Y allí nos acompañaron Andrés Donoso Romo y Alexander Aldana, nuevamente en una actividad conjunta donde pudimos ahí avanzar con los diálogos con los estudiantes y con colegas entre las universidades. Y lo otro que avanzamos este año en el proyecto de investigación es empezar a comparar experiencias a través de fotografía. Trabajamos las imágenes de la Escuela Nueva en los 3 países. Esa primera producción se presentó en el Congreso Internacional de Educación sobre Abreviatura ISCHE, por eso aparecía ahí en la filmina con ese nombre. Bueno, no sé, le dejo la palabra ahí a Alexander y a Camila, si ellos quieren agregar un poco sobre la experiencia. Gracias, Mariana, para todos y para todas, buenos días. A Gabriela y a Miriam, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, para Mariana, para Camila y para mí, pues ha sido una oportunidad de encontrar 3 países con unas dinámicas formativas particulares. Nos encontramos 3 universidades, pero también nos encontramos 3 ambientes culturales, ¿no? Y me parece que eso es una potencia, ¿no? Poner a dialogar, a conversar a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, en torno a un propósito común, en este caso, la historia de la educación y de la pedagogía desde una perspectiva particular, que es la cultura, la historia cultural de la escuela. Mariana ya presentó, esto inició como un encuentro hace un año con una intencionalidad particular, y era a través de Columbus. Columbus, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, nos propone hacer unos encuentros con otras universidades. Entonces yo levanto la mano y digo yo, y paso una propuesta, y ellos nos buscan el socio, ¿no? Lo que hacen las plataformas, en este caso Columbus, es buscar los socios. Y entonces llegó la propuesta a la Escuela de Educación y Mariana aceptó, y desde ahí comenzó a crecer esta propuesta, ¿no? Una propuesta que al día de hoy el balance es supremamente positivo. Hemos desarrollado, ya terminamos el segundo seminario internacional con una participación de estudiantes de los 3 países, con productos concretos, ¿no? En esta segunda versión, entonces, hemos hecho un ejercicio de balance, hemos dicho, vamos a ajustar, entonces ya hay unidades temáticas definidas, por cada unidad temática hay unos talleres, cada una de las universidades cooperamos desde diferentes aspectos. Entonces para esta segunda versión, y en la primera también, la Universidad Nacional de Córdoba nos posibilitó la plataforma Moodle. Cuando realizamos los conversatorios, las otras universidades activamos nuestros canales institucionales, es decir, la colaboración es de las universidades involucradas. Es importante eso. Y como lo plantea Mariana en las diapositivas que muestra, nosotros hemos involucrado en el proyecto colaborativo diferentes estrategias, ¿no? Participar en eventos internacionales, traer conferencistas, el desarrollo mismo del seminario internacional, ¿no? Todo esto hace parte, pues, de una idea que comenzó, que poco a poco ha ido creciendo. Hoy en día ya tenemos planteado, proyectado, firmar un convenio abierto entre las 3 universidades que nos permita, en el retorno a la presencialidad, pues, la movilidad presencial, y hacer otras cosas que estamos ahí pendientes, como seminarios de posgrados y publicaciones, bueno, otras cosas que vienen.
Entonces, cómo a partir de una pequeña iniciativa se comienzan a abrir, ¿no?, una serie de elementos. Eso por un lado. Y dos, reconocer en el caso de la formación de maestros y maestras las potencialidades que tenemos las tres universidades. La Universidad de O'Higgins en Chile, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Pedagógica Nacional. Yo creo que acercarnos a eso es fundamental, por eso trabajar desde las licenciaturas, desde los profesorados, en el caso de nosotros, para las otras áreas será desde las disciplinas específicas, nos posibilita lo que planteaba Gabriela, ¿no?, el reconocimiento de unos autores, unos referentes bibliográficos, ¿no?, acercarnos también a unas realidades, ¿no? Yo creo que este encuentro con Chile y Argentina nos ha posibilitado encontrarnos con realidades políticas, culturales, sociales de cada uno de los países, y eso ha sido una potencia. Y yo quiero cerrar con esto. No necesariamente se tiene que abrir un espacio aparte para el desarrollo del proyecto, como lo planteaba Mariana. En el caso mío, yo tengo un seminario en segundo semestre con las y los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, y lo que yo hice es que parte del programa del curso esté destinado al proyecto colaborativo. Entonces, aparte del proyecto colaborativo, yo tengo mis actividades del curso. Entonces, trato de articular, o lo que vengo haciendo desde hace un año es articular las dos cosas. El proyecto colaborativo a mi seminario, y ha funcionado, ¿no? Hay un diálogo. Entonces, no se trata de crear un espacio aparte, sino que se puede integrar. Súper. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Gabriela, Miriam. Desde Chile les queremos compartir una visión un poco distinta a lo que ocurre en Colombia y Argentina, porque desde Chile nos sumamos, bueno, desde finales del año pasado, y ocurrió que nosotros no estamos en la Universidad Bernardo O'Higgins, sino más bien en la Universidad de O'Higgins, que es una universidad pública recién creada hace 5 años, 6 años. Y pasa que en la universidad nosotros tenemos recién, este año van a egresar la primera generación de profesores y profesoras. Por lo tanto, no teníamos un espacio como una asignatura regular en la cual encauzar el proyecto. Por lo tanto, se nos ocurrió, y acá esto también les quiero transmitir, esta capacidad de flexibilización, o más bien como de adaptación, para poder realizar este proyecto en conjunto. En el caso de Chile, lo que hicimos fue que, como no teníamos un espacio en la malla curricular en el cual vincular el proyecto, lo que hicimos fue una convocatoria abierta desde la Dirección de Extensión, en el cual creamos este curso de extensión desde la Universidad de O'Higgins, y que tenía una convocatoria, como bien dije, abierta a todas y todos los estudiantes de la universidad. Y fue muy interesante porque al inicio yo les comentaba como un poco de temor a Alexander de no tener estudiantes chilenos interesados. Pero pasó todo lo contrario. Nosotros acá tuvimos estudiantes de medicina veterinaria, de derecho, de las distintas pedagogías, quienes quisieron sumarse voluntariamente a cursar el seminario. En la primera convocatoria tuvimos cerca de 55 interesados, que fue muchísimo, nunca esperamos que tuviésemos esa convocatoria, y finalmente terminaron cursando 25 estudiantes, de los cuales, como bien les dije, era solo por el gusto de querer participar. A ellos y a ellas, más que el certificado de aprobación, no tienen ningún otro, no se les entrega hora de cursada, o sea, certificación como que. Así que ha sido una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que eso a lo que aludía Alexander, de que las culturas académicas son muy distintas,
En el caso nuestro tuvimos que adaptarnos muchísimo. Y eso yo creo que es importante considerar al momento de plantear esta iniciativa en conjunto. Lo que uno de los comentarios, o más bien como valoraciones por parte de las y los estudiantes que terminaron el seminario, precisamente estaba relacionado con el espacio de aprendizaje, que yo creo que tanto para las y los estudiantes como para nosotros en el equipo fue súper enriquecedor. Yo creo que todas y todos aprendimos bastante de los otros países y también de las formas de trabajo. Así que fue muy bonito y una experiencia que les recomiendo a todas, a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias Camila, gracias Mariana y gracias Alex. Bueno, son casi parte formal de nuestro equipo. Si hay alguna pregunta puntual sobre el proyecto que acaban de presentar Mariana, Alex y Camila, podemos verlo ahora. Preguntas más generales las vamos a plantear al final. Así que los escucho y si no, pasamos al próximo panel con un proyecto conjunto COIL entre nuestra Facultad de Ciencias Económicas y esta vez sí la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. ¿Alguna pregunta que quieran hacer a Mariana, Alex, Camila? Cecilia tiene una pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? Quería preguntar un punto. Primero, digamos, plantearon armar esto de los paneles, las actividades, y después armaron un proyecto de investigación, o los paneles formaban parte de un proyecto de investigación. Ese orden lógico, digamos, es como que me perdí ahí un eslabón y quería preguntarles eso. Hola Cecilia. Mira, lo primero que comenzó fue el seminario a través de una propuesta de Alexander, donde ella tenía una idea prearmada de ese seminario y lo terminamos de diseñar después conjuntamente. Y cuando empezamos a hacer ese seminario, se nos ocurrió invitar a alguien que nos acompañara, que viniera a dar una conferencia, y así empezaron los paneles. Después, cuando armamos el proyecto de investigación, como parte de ese proyecto, sí se formalizó la idea de que estas conferencias sean regulares para, aparte de juntar especialistas, intercambiar ideas, que bueno, que sea una actividad para nuestras universidades y las comunidades de nuestros países, esos espacios. Muchísimas gracias. Muy claro, gracias. Clarísimo. Bien. Aclarado eso, me gustaría dar la palabra a Sandra Fernández Cirerol, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, que junto con Pablo, que no sé si está... Sí, ahí está, ahí te veo Pablo, hola. Pablo Venegas Román, de la Universidad O'Higgins de Chile, Bernardo O'Higgins de Chile, han trabajado en sus respectivas cátedras en un proyecto COIL. Sandra, Pablo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ya Miriam y Gabriela explicaron lo referido al programa. Ahora con Pablo vamos a los bifes de cómo fue la vivencia para nosotros. En el caso, bueno, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas, como contó Gabriela, de la materia Administración de Operaciones, una materia de la licenciatura en Administración. Y Pablo, me presenté yo primero, Pablo Venegas Román es profesor. Presentate, Pablo, si te conocen, y contanos. Lo intimidé. Lo perdimos. Bueno, Pablo es profesor de Administración de la Producción, se llama así la asignatura, en Ingeniería Industrial de la Universidad Bernardo O'Higgins. Pablo. Sí, muchas gracias. Perdona, que tenía un poquito de problemas técnicos. Bueno, como dice Sandra, quisiera agradecer primero que nada la invitación a esta actividad. Para nosotros, para mí en lo particular, es una actividad nueva, es una actividad
que gracias al apoyo de Sandra permanentemente pudimos llevar adelante. Nosotros nos abocamos principalmente en las materias que eran de nuestras competencias, en el área de operaciones, digamos. Para mi caso, administración de la producción de la carrera de ingeniería comercial, y para el caso de Sandra, la licenciatura en administración, en el área de operaciones también. Nosotros quisimos darle énfasis inicialmente o principalmente a la cuestión asociada con la materia, digamos, con los contenidos, con el sílabo, y quisimos engranar, digamos, ciertos contenidos específicos dada una planificación anterior de ambas materias, que eran contenidos que eran similares, para poder avanzar, digamos, en el conocimiento del estudiante en esta materia, digamos. No exploramos en otros contenidos que no fueran los asociados con la misma materia. Sandra, yo no sé si tú quieres avanzar con el PowerPoint. Lo está dirigiendo la PRI, la Prosecretaría, así que gracias. En realidad, la parte de los desafíos, bueno, ahí lo primero que hicimos con Pablo fue compartir los contenidos de nuestros programas. En Administración de Operaciones de la Facultad de Ciencias Económicas ya habíamos empezado clases, así que fue todo un estrés, pero nos pusimos de acuerdo en trabajar en una unidad, que lo que tiene que ver con logística empresarial, todo lo que es cadena de suministro, que es la unidad 9 en el programa de Administración de Operaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, y en ese sentido coordinamos una serie de actividades con los objetivos de, bueno, primero, como bien había explicado antes Miriam, coordinamos y Gabriela, coordinamos las actividades, nos pusimos de acuerdo en la planificación, con el objetivo también de hacer la vinculación con los estudiantes. En la Facultad de Ciencias Económicas, en esta carrera, partimos con una cantidad de 290 inscriptos, un poco menos en la Universidad Bernardo de O'Higgins. Entonces, había que coordinar cómo hacíamos para tener intercambios entre los estudiantes de ambas carreras, ¿no? Y nosotros tuvimos un desgranamiento, tuvieron una participación activa 190 estudiantes, y en el caso de Pablo, tenía la carrera repartida en dos grupos más pequeños, en la mañana uno y en la noche otro, por lo cual coordinar un horario fue todo un desafío. Pablo, si nos habremos chocado con la diferencia de una hora, 1000 veces hemos quedado un horario y era tu horario, no el mío y todo lo demás. Sí. Bueno, ¿quieres contar algo más de eso? Y bueno, fue importante también, para complementar lo tuyo, la planificación inicial, de ahí que generalmente uno a dos, digamos, la cantidad de reuniones que tuvimos los estudiantes versus las que tuvimos como profesores, como académicos. Y por supuesto iniciamos con una actividad que le llamamos actividad de rompehielo, que es una actividad un poco más lúdica, en la que nosotros como profesores y algunos profesores invitados presentamos esta actividad a los estudiantes para que se enmarcaran, digamos, en un espacio temporal en que íbamos a realizar esta actividad del COVID, y explicáramos las partes y el significado que tenía el COVID y cómo lo íbamos a adaptar a las respectivas asignaturas. Sandra. Bueno, en esa actividad rompehielos que comentó Pablo, lo que hicimos también fue mostrar la realidad de los sistemas de producción y de prestación de servicios de Chile, y la realidad de los sistemas de producción y de prestación de servicios de Córdoba, ya fuimos más localistas. Bueno, con esa actividad rompehielos ya después hicimos dos actividades de clase espejo con contenidos de la unidad, la primera a cargo de mí, bueno, no me acuerdo, creo que las puse invertidas, la primera estuvo a mi cargo y la segunda de Pablo, bueno, no importa, las puse diferentes acá en la presentación, y después, por sugerencia de Pablo, invitamos al magíster Jorge Olmedo John, para que diera una clase como experto. Él ha sido gerente de operaciones de seguridad de Google, y ahora está a cargo de jefe de seguridad de operaciones de Brinks, la empresa de caudales, ¿no? Entonces, esas fueron las actividades
de los docentes con los alumnos y coordinamos luego actividades que tenían que ver con trabajo conjunto de grupos. Los grupos los armamos, como también comentó Alexander y Mariana, armamos grupos mixtos, o sea que tenía que haber integrantes de la UBO y integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Obviamente teníamos un poco más de la Facultad de Ciencias Económicas, pero nada, lo coordinamos bien. Hicimos corrección de esos trabajos, le hicimos la devolución a los alumnos, y después habíamos planificado un segundo trabajo, que era de investigación bibliográfica en revistas indexadas, sobre temas de las últimas 2 unidades del programa, y que estuvieron exponiendo el martes pasado como la exposición final en este sentido. Pablo, ¿quieres agregar algo más? Bueno, esto no tuvo, evidentemente no fue fácil, estuvo, digamos, rodeado de diferentes problemáticas que tuvimos que solucionar súper rápidamente. En ese sentido, la conexión que tienen que tener ambos profesores con los diferentes canales que nos permite hoy día la tecnología es muy vital. Es muy vital por el hecho que evidentemente los estudiantes de ambos países y los profesores también, no es la única actividad que deben cumplir. Hay actividades administrativas y otras asignaturas que en donde deben tener, digamos, espacios y tiempos para poder desarrollarlas. Por tanto, es súper importante, es muy importante el coordinarse permanentemente, el fijar quizás horarios que se vayan repitiendo en el tiempo. En el caso de nosotros, fijamos un horario en la semana para reuniones entre profesores y un horario para las actividades en conjunto. Y esto facilitó efectivamente el orden que podíamos tener todos y poder desarrollar el COIL. En el caso del trabajo colaborativo de los estudiantes, no solamente se da en el aula, en las actividades sincrónicas de los días martes a las 6 de la tarde Chile, 7 de la tarde Argentina, sino que también se daba en momentos paralelos, digamos, durante la semana, cuando tenían que trabajar los estudiantes en los respectivos casos de estudio, en los trabajos de investigación, y ponerse de acuerdo también para las respectivas exposiciones. La verdad que las exposiciones nos llenó de... Bueno, teníamos algunas expectativas neutrales respecto a la exposición, pero fueron absolutamente batidas, digamos, esas expectativas, porque la verdad es que ese trabajo colaborativo, daba el mes y medio ya que llevaban trabajando los estudiantes, fue un proceso de exposiciones que fue exitosísimo, en donde efectivamente logramos identificar que el estudiante efectivamente cumplió con los objetivos de aprendizaje de las unidades que nos habíamos propuesto, porque eso era lo más importante para nosotros inicialmente con Sandra, el hecho de no hacer esta actividad colaborativa por hacerla, digamos, por cumplir una metodología en una primera oportunidad, sino que más allá de eso, también era extremadamente importante para nosotros que el estudiante no retrocediera en la integración del conocimiento, sino que avanzara y conociera las realidades de 2 países que tienen, valga la redundancia, realidades muy distintas en términos de las operaciones, dadas los servicios y los productos que se generan en cada uno de los países. Bueno, eso lograron entenderlo, los estudiantes incluso nos ilustraron con más información de la que nosotros esperábamos y quedamos muy contentos, digamos, con los resultados de esto. Ahí mi sugerencia principal está relacionada con la coordinación permanente de ambos profesores, con la fijación de fechas, con la homologación de actividades, porque hay actividades que definitivamente no son las mismas, quizás los ciclos semestrales o
las actividades semestrales o el avance por unidades que puede tener una universidad u otra, o las metodologías de evaluación, por ejemplo, que evidentemente son distintas. Entonces eso hay que verlo, hay que verlo antes, definitivamente. Y todo se puede homologar, por tanto, con una buena organización, con estudiantes que definitivamente hay que encantarlos con esto, porque esto de la digitalidad es complejo, no solamente para los profesores, sino que también para los estudiantes, mucho. Por el acceso que pueden tener a las tecnologías o por simplemente que no las conocen, digamos, las tecnologías mismas. El estudiante, claro, es un experto en PlayStation 4, en WhatsApp, pero no es experto en conexiones, videollamadas, en software de ofimática, u otro tipo de software que podamos enseñar, para el caso, por ejemplo, software WMS, que son los que generalmente se usan en nuestro ámbito de las operaciones. Por tanto, hay que encantar al estudiante con cada una de las actividades que se realizan, mostrándoles, digamos, el avance de las tecnologías en materia de las operaciones, en este caso, y bueno, quizás también, ¿por qué no?, ayudar un poco las clases de espejo con gamificación, con juegos de algún tipo, digamos. En el caso de nosotros, como era nuestra primera experiencia, y yo sé que van a ser muchas más con Sandra, separamos organizamos nuestro COIL en 4 partes asociadas con las clases de espejo. Primero, con la exposición, como decía Sandra, de un experto en la materia de operaciones, que está efectivamente trabajando en el área, en el mercado, actualmente, y las respectivas evaluaciones, que para nosotros era súper importante, más allá de corregir una evaluación en términos de su contenido, para nosotros también era súper importante el que colaborativamente trabajaran estos estudiantes para poder entregar un informe, digamos, que fuera no solamente completo en términos de la materia, de lo académico, sino que también que existiera un trabajo conjunto y una participación de cada uno de ellos en cada uno de los trabajos. Sandra. Gracias, Pablo. Bueno, invitamos a algunas de las estudiantes, muchos estudiantes y estudiantes están trabajando en este momento, pero veo presente a Dominica, así que bueno, estamos esperando tu opinión, o de María Clara, de Natalia, la que pueda acompañarnos un minuto en su entorno de trabajo ahora. Hola, profes, ¿cómo están? Hola a todos. Quería, bueno, agradecerles por este espacio. No sé si me estoy viendo y escuchando. Perfecto. Te ves y escuchas perfecto. Buenísimo. Bueno, en realidad un poco es más opinar del otro lado de lo que han comentado los profes, pero se ha notado desde un inicio toda esa planificación y coordinación que han nombrado. La verdad que cuando se nos planteó la propuesta, yo soy de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Económicas, alumna, digamos, de la cátedra de la profe Sandra, y cuando se nos planteó la propuesta fue como algo nuevo, que no lo esperábamos, y el primer encuentro fue como, bueno, ¿qué será esto? Y la verdad que fue muy, como dijo el profe Pablo, encantador. Realmente logró encantarnos desde un comienzo. Yo creo que por ahí con tantas actividades virtuales, que bueno, los estudiantes tenemos desde la facultad, y a su vez otras de otros ámbitos que también son virtuales, no es que se convirtió para nada en una carga. Me pareció muy importante destacar esto de que se desarrolló la materia como normalmente se hubiera desarrollado, digamos, sin agregados, pero con el aporte enriquecedor desde la Universidad de Bernardo O'Higgins, del profe Pablo. Creo que el intercambio, no solo con nuestros compañeros, sino también con nuestros compañeros de ahora la Universidad de Bernardo O'Higgins, fue muy importante desde la parte de conectarnos, primero conocernos en los intercambios de las clases espejo que teníamos, y después, cuando formamos grupos, poder intercambiar herramientas, que intercambiamos así herramientas virtuales que uno no conocía, que otro usaba otra cosa.
también experiencias, la coordinación, lo que uno había hecho, otro vivía, creo que es muy interesante. Siempre el trabajo en grupo, e incluso con otras personas a las que uno no está acostumbrado, suele ser enriquecedor, pero también trabajar con gente de otros países, creo que es muy interesante porque el entorno cambia, aunque estemos cerca, aunque muchas cosas lo entendíamos, sí, es tanto así en Chile como en Argentina, también tenía sus particularidades, y fue, bueno, muy fructífero para el trabajo, para los trabajos que tuvimos en conjunto, como creo que formamos y hemos formado también un vínculo entre, digamos, ambas universidades, entre los estudiantes, y bueno, la verdad que agradecida con este espacio brindado por los profes, y creo que es muy interesante que pueda seguir sucediendo. Así que, bueno, Muchísimas gracias, Rita. Qué buen testimonio. Gracias, Sandra. Gracias, Pablo, por traerlo aquí hoy acá a este taller. Si hay alguna pregunta concreta que puedan hacer respecto a este proyecto en particular, y si no, le damos el escenario a Manuel. Manuel Jovine, de la Facultad de Ciencias Sociales. No veo preguntas, así que vamos a pasar al último panel de nuestro taller de hoy. La cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales de Manuel Jovine con Silvia Cerveto, junto con María Fernanda Herrera Acuña de la UBO de Chile. Así que, bueno, Manuel, te escuchamos. Muchas gracias, Gabriela, gracias, Miriam. No sé si se escucha bien ahí. Perfecto. Bueno, gracias a todos y a todos por la atención. La verdad que estamos muy contentos y encontramos puntos en común con Mariana y con Sandra sobre las presentaciones anteriores. Nos sentimos identificados con algunos de los procesos que han pasado ellos y ellas en sus experiencias. Yo les voy a comentar una experiencia particular que se hizo desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Bernardo O'Higgins. Y tengo que decir al respecto, y antes de empezar, que fue realmente un trabajo en equipo. O sea, participamos muchas personas de esta instancia. Tuvimos apoyo desde la PRI, de la Facultad de Ciencias Sociales, de María Teresa Piñero, y desde la UBO, de la Universidad Bernardo O'Higgins, de Marlene Linero Saavedra, todo el tiempo. Es más, la Universidad Bernardo O'Higgins puso a disposición el trabajo de Angie Blasco Sánchez, que era la que estaba encargada, digamos, y tenía el know-how, por decirlo de alguna manera, o la preparación, digamos, para hacer el seguimiento del COIL. Así que bueno, muchas gracias a ellas. Particularmente el trabajo se hizo desde dos cátedras, desde la asignatura de María Fernanda Herrera Acuña y desde la asignatura en la que estamos con Silvia Cerveto, de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo le voy a dar la palabra entonces ahora a Marlene y a Fernanda para que hagan su presentación desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Bernardo O'Higgins. Buenos días a todas, a todos. Antes que nada, tremendamente agradecida de esta preciosa invitación que nos han hecho. Bueno, en mi caso vamos a hacer una presentación un poco diferente. Soy la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Bernardo O'Higgins, por lo tanto les voy a contar nuestra experiencia desde la gestión, y enseguida María Fernanda nos va a contar un poco su experiencia desde lo académico. Desde la gestión, como Escuela de Trabajo Social, por supuesto inserta la Facultad de Ciencias Sociales, nuestra Universidad de Bernardo O'Higgins promueve la internacionalización en diferentes áreas, de diferentes formas, en la internacionalización a través de intercambios presenciales, a través de la realización de seminarios, webinars, y todas aquellas herramientas que estamos utilizando actualmente. Sin perjuicio de ello, nos invitaron como escuela a participar en este tremendo desafío de realizar estas clases en paralelo con alguna institución, socia, institución colaboradora que quisiera también formar parte de este desafío importante, porque de alguna forma
a través de esta metodología, podemos acercar el intercambio, podemos acercar la internacionalización a todos nuestros estudiantes, que sabemos que cuando son actividades presenciales no todos pueden trasladarse. Por lo tanto, es una forma también de democratizar la internacionalización. Y así empezó nuestro caminar. Afortunadamente, nosotros en la Universidad de Bernardo O'Higgins contamos con un departamento de internacionalización y además un departamento que es especialista en la metodología COIL. Tal como nos fue contando ahí un poco Manuel, en todo este proceso nos acompañó una metodóloga, que es Angie Blaso. Esta metodóloga nos fue apoyando en todos los aspectos técnicos, ¿verdad?, que están relacionados con la metodología, porque los que estamos acá presentes no éramos expertos en COIL, por lo tanto necesitábamos un apoyo técnico. Y desde este apoyo técnico y la unidad de internacionalización de nuestra universidad, nos pusimos en contacto especialmente con María Teresa Piñero, quien maravillosamente nos acogió, y empezamos a realizar una serie de reuniones de coordinación, porque tal como lo hemos comentado acá todos y todas, es complejo en el sentido de que tenemos que ponernos de acuerdo con los profesores que quieran participar, porque es un desafío, cómo lo vamos a insertar dentro de nuestros horarios de clase, qué plataformas vamos a utilizar, colocarnos de acuerdo en los horarios, en las temáticas. Por lo tanto, sostuvimos una serie de reuniones bien interesantes que nos permitió también conocernos y empezar a armar y a estructurar toda esta interesante metodología que en el caso nuestro contó tanto de clases sincrónicas como clases asincrónicas en un contexto determinado con ciertas temáticas y materias, ¿verdad?, que fueron disponiendo los docentes de la asignatura. Eso es más o menos como contarles a grandes rasgos desde la gestión, desde el ponernos de acuerdo, desde el poder coordinar, pero insisto en que fuimos bastante afortunados porque contamos con la contraparte, con ustedes, con la Universidad Nacional de Córdoba, con profesores tremendamente comprometidos, con estudiantes tremendamente comprometidos que quisieron asumir este desafío y que esperamos que sea uno de muchos otros que podamos continuar trabajando. Y bueno, María Fernanda nos va a explicar ya los aspectos un poco más desde el punto de vista académico, que es lo que a lo mejor la gran mayoría quiere escuchar, pero nuevamente les doy mis agradecimientos a todas, a todos, por esta preciosa invitación. María Fernanda, te dejo ahí para que nos vayas contando lo académico. Hola Marlene, hola a todos y todas. Feliz con esta oportunidad que nos dio la Universidad de Bernardo O'Higgins y la Universidad Nacional de Córdoba. Fue un trabajo muy bonito, agradezco mucho al profesor Manuel y a Silvia por su colaboración, sobre todo por su disposición, ¿no? Por su disposición y las ganas que tuvieron de trabajar con nosotros. A través de 5 sesiones, 4 de ellas con clases repartidas entre los profesores Manuel y Silvia, y otra realizada las otras 2 por mí, y una sesión de trabajo colaborativo de los alumnos, fuimos capaces de abordar 2 grandes temas, los cuales teníamos como temas fundamentales dentro de las mallas de cada asignatura en cada universidad. Fue primero el tema género, y luego el tema de clase y raza. Lo interesante de esto fue que cada profesor dio una visión teórica y luego al mismo tiempo tuvo una bajada a lo práctico territorial, tanto en Argentina como en Chile. Por ende, nuestros alumnos quedaron con una visión bastante comparativa de lo que estaba pasando en el sur de nuestra región. Y eso creo que fue un tremendo aporte, porque comúnmente cuando nosotros vemos conceptos fundamentales de las ciencias sociales, las bajamos dentro de nuestra territorialidad, pero bajarla y al mismo tiempo hacer una comparación enriquece de una manera operacional la visión de nuestros alumnos. Así que contentos mis alumnos, espero que los alumnos argentinos también, y un gran aporte es este COIL, sobre todo en este tiempo de pandemia. En Chile estamos con clases online, ustedes también, y los chicos lo están pasando bastante mal. Por lo tanto, esto fue una suerte de respiro, ¿no?,
de poder conectarse con gente de su edad, distinta, con otras preocupaciones, con otras motivaciones, con otras edades, con otros contextos. Y creo que eso también fue muy sanador para nuestros alumnos. Y entonces, visto en este contexto especial, creo que el COIL ha aportado, más allá del conocimiento mismo, en la salud y en la interacción social de nuestros alumnos. Felices y dispuestas a seguir trabajando con la universidad. Y quiero agradecer especialmente a Silvia y a Manuel, de verdad, tuvieron una disposición tremenda en acomodarse a los tiempos, quizás alguna que otra conceptualización distinta. Muy agradecida y espero seguir en contacto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Marlene. La verdad que ha sido una muy buena experiencia para nosotros y sobre todo para las y los estudiantes, que se notó en el compromiso y se notó en la dedicación, en la asistencia. Yo he preparado esta línea de tiempo que me pareció que podía ser un buen recurso para transmitirle a quien quiere emprender un COIL. O sea, ¿qué hicimos? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y cuánto tiempo nos llevó cada una de las tareas? Pensaba que en términos de transmisión de la experiencia, digamos, podía ser muy útil para la planificación. La primera reunión la realizamos el 13 de abril. Esa fue una reunión que hicimos con la UBO, ahí estuvo Marlene, Fernanda, Angie, estuvo María Teresa Piñero por parte de la Facultad de Ciencias Sociales, y nos presentamos 3 cátedras de la Facultad de Ciencias Sociales para ver cuáles de estas cátedras, si recuerdo bien eran 3, cuáles de estas cátedras podían tener mejor afinidad con la asignatura de Fernanda. El 15 de abril nos confirmaron, o sea, 2 días después, nos confirmaron que la cátedra que tenía mayor afinidad, y bueno, todas expresamos disponibilidad, digamos, era la nuestra, así que nos confirmaron que íbamos a realizar el COIL. 15 días después, el 28 de abril, tuvimos la primera reunión entre las cátedras. Ahí nos reunimos con Fernanda, Silvia, el que les habla, y Fernanda, por primera vez, y nos pusimos a presentar los programas, a ver cuáles eran efectivamente los temas que se superponían, que podíamos trabajar en profundidad, y comenzamos con el plan de trabajo. El plan de trabajo se puso a disposición en un drive colaborativo. Este drive colaborativo estuvo presente hasta el final del COI, y fue el drive del que participaron también las y los estudiantes de Argentina y de Chile. En esta instancia recién empezamos a trabajar colectivamente. La segunda reunión fue el 6 de mayo, ahí definimos los temas de trabajo, los autores, el título del COIL, este que están viendo ahí arriba, la descripción de las actividades, las fechas en las que se iba a desarrollar, y los resultados de aprendizaje esperados para los estudiantes, digamos, y para el módulo completo. La tercera reunión se realizó el 12 de mayo, trabajamos en la planificación y comunicación con los estudiantes. Este es un tema fundamental, cómo comunicarse con las y los estudiantes, qué herramientas, qué dispositivos, qué metodologías. Particularmente nosotros no habíamos tenido ninguna comunicación con los estudiantes previamente, entonces armamos un mail colectivo, un mail que iba a llegar a los estudiantes de Argentina e iba a llegar a los estudiantes de Chile, donde estaban allí pautadas todas las actividades que podemos planificar en ese momento. Quiero decir, cuándo iban a ser las actividades sincrónicas, cuándo iban a ser las actividades asincrónicas, los horarios para Argentina y para Chile. Ya habíamos detectado que había una hora de diferencia y eso podía producir grandes confusiones. Entonces se aclaraban ahí los horarios para Argentina y para Chile. Se aclaraba que el acceso al Drive, y que en el Drive iban a estar los materiales y las guías de actividades. Y por último, también decidimos utilizar la plataforma Meet.
La hubo particularmente en la asignatura de Fernanda, no sé si esto es generalizado, utiliza Zoom, nos pareció mejor utilizar una sola plataforma. Entonces, una plataforma, siempre el mismo horario, salvo alguna modificación en particular, y siempre el mismo día de la semana. Eso hacía que fuese más fácil coordinar para los estudiantes de Argentina y los estudiantes de Chile. El horario que se puso era el horario de clase de Argentina, por lo que las y los estudiantes de Chile tuvieron que asistir a un horario diferente. Esto lo digo porque también es algo que hay que pensar, ¿no? El cierre del plan de trabajo se hizo un mes después de la primera reunión. La primera reunión fue el 13 de abril, y el 13 de mayo hicimos el cierre de del plan de trabajo. Quedaron 2 o 3 modificaciones menores, pero el plan de trabajo funcionó como vertebrador y como un acuerdo para todo el proceso. Romy, ¿puede ser la siguiente, por favor? Romy, ahí está. El 23 de mayo enviamos el mail a los estudiantes. Ahí aclaramos todo esto que les comentaba recién, y sobre todo las actividades que íbamos a realizar en el encuentro rompehielos, digamos, en esta primera reunión en la que nosotros todos y todas, debo confesar, tenemos muchas expectativas. Si bien nosotros en Argentina ya nos habíamos comunicado con los estudiantes por un grupo de WhatsApp, y en Chile Fernanda ya les había comentado a los estudiantes que íbamos a realizar esta actividad en las clases, formalmente fue el 23 de mayo que se envió el mail. El 26 de mayo hicimos la actividad rompehielos. Esta actividad es fundamental. Hicimos un meet donde Silvia y Fernanda presentaron los contenidos que se iban a trabajar, y yo particularmente presenté la metodología de trabajo. Después dividimos grupos. Eran muchas y muchos estudiantes, así que los dividimos en grupos. La idea era dividirlos en grupos equitativos, o sea, misma cantidad de estudiantes de Argentina y de Chile, y hacerlo de un modo intencional, pero nos dimos cuenta que en Meet esto llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces generamos grupos aleatorios. Por suerte, en los grupos aleatorios había estudiantes de ambos países, y los estudiantes que no pudieron asistir a esta actividad de bienvenida, lo fuimos incorporando de acuerdo a este criterio, ¿no? Lo fuimos incorporando a los distintos grupos. Ahí la consigna era que comentaran sobre una película o una canción de su país que las y los represente de acuerdo a la temática del COI, ¿no? Con la finalidad de develar ciertos rasgos identitarios de cada una de las contrapartes. La experiencia fue espectacular. Yo creo que, nos expresaron los estudiantes que disfrutaron mucho de esta primera reunión con sus colegas. Luego de esta actividad, Silvia generó un archivo de Word donde estaban los grupos, y cada uno de las y los estudiantes iba anotando ahí, ponía su nombre, apellido, nacionalidad, mail y correo electrónico, y los estudiantes armaron grupos de WhatsApp entre ellos. Esto también fue fantástico porque le dio continuidad al proceso. Durante todo el COIL ellos iban intercambiando información relativa a las temáticas que íbamos trabajando. Entonces, sucedía un evento particular en Chile relacionado con violencia de género, bueno, los compartían en los grupos de WhatsApp y los discutían. Esto fue un poco al margen del seguimiento que podíamos ir haciendo nosotros. ¿Nosotros qué les pedíamos? Que después de cada reunión sincrónica hicieran un ticket de salida, que ellos hicieran un breve resumen, poquitas palabras, media página, de lo que se había trabajado ahí y de los puntos de contacto. La idea era no sobrecargarlas, ni sobrecargarlos mucho, pero estos tickets de salida iban a ser un insumo fundamental para un trabajito final que ellos tienen que presentar ahora. La primera clase de espejo se hizo el 1 de junio. Se hizo en Argentina y se trabajó la problemática de género. La segunda clase de espejo fue el 8 de junio, que se hizo en Chile, trabajando la misma problemática, la problemática de género. Y acá, rescato 2 cuestiones. Primero, que la profesora Fernanda estuvo en todas las clases de Argentina y participó activamente, y que Silvia o yo estuvimos en todas las clases de Chile y participamos activamente. Por lo tanto, también íbamos haciendo un seguimiento del proceso
de los estudiantes argentinos en las clases chilenas y al revés. La próxima, Romina, porfa. El 15 de junio tuvimos la tercera clase espejo, que fue la segunda clase de Argentina. Ahí Silvia presentó la problemática de clase y raza, desde el texto de Margulis. Fue muy interesante las diferencias en los abordajes, en cuanto a los autores, en cuanto al abordaje en sí, porque Silvia hacía un abordaje más sociológico, Fernanda hizo un abordaje más desde la filosofía, la psicología y el trabajo social, y entonces terminaban siendo complementarios, y en cuanto a las particularidades de cada uno de los países. Y en esto fue enriquecedor, creo que en todas las dimensiones, ¿no? El 22 de junio no hubo clase espejo, por una superposición de calendario nada más, y decidimos aprovechar esa instancia para que haya reuniones en grupo. Ahí se reunieron todos los grupos, cada uno en el horario que pudo. La sugerencia era que fuera en el horario de las clases, pero si no podían, lo podían hacer en otro horario. Y se les pedía que definan un tema, un título y un breve resumen de 200 palabras para ese trabajo final. ¿Sí? O sea, la idea es que ya fueran intercambiando de manera autónoma en los grupos. Generar una primera instancia de intercambio de manera autónoma en los grupos. La última diapo, por favor, Romy. Muchas gracias. El 29 de junio fue la cuarta clase espejo. Ahí hablamos sobre raza y clase social con la profesora Fernanda de Chile. Y por último, está previsto que para el 12 de julio las y los estudiantes por grupo presenten un trabajo final. Un trabajo final entre 1000 y 1200 palabras, que tenga este título, el resumen, que recupere esos tickets de salida, que para nosotros además sirven para acreditar asistencia. O sea, hemos tenido varios criterios, digamos, para la acreditación del COIL. Uno ha sido la asistencia a las clases sincrónicas, otro ha sido la realización de estos tickets de salida, y el último va a ser este trabajo final. Por supuesto que las expectativas respecto a este trabajo final son que den cuenta del proceso, ¿sí? Estamos pensando en eso. Es cierto que este trabajo final forma parte de las evaluaciones programadas en Chile, no va a ser así en Argentina, pero sí va a ser necesario en Argentina y en Chile para la acreditación de la actividad. Esto, bueno, sería todo. La experiencia ha sido fantástica, ha sido enriquecedora en múltiples dimensiones. Por supuesto que estamos dispuestos a repetirla, y por supuesto que hay cuestiones también que para la próxima seguramente podemos ir puliendo y mejorando, pero en general ha sido una buena experiencia, y tengo que reconocer que toda esa actividad previa, todo ese mes de actividad previa, de definición del plan de trabajo, fue fundamental para que después los otros 2 meses de trabajo, en total ocupó 3 meses, como habrán visto, los otros 2 meses de trabajo fluyeran sin grandes complicaciones. Muchas gracias, Manuel. Bueno, realmente 3 paneles de lujo hemos tenido hoy acá. Queremos honrar nuestra promesa de respetar los tiempos, pero la verdad es que el interés y el entusiasmo pudo muchísimo más que el reloj. De todas maneras, no queremos cerrar este taller sin ver las preguntas que han ido dejando. Miriam Carballo fue contestando muchas de ellas. De todas maneras, sobre todo para las que quedaron sin responder, Fabiola de la Presila tenía una pregunta para el primer panel. No sé si está Fabiola todavía, si es así. Sí, hola Gabriela, Miriam y a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, muy buena realmente ha sido una microformación para nosotros. La pregunta es más bien general,
y es, digamos, porque el COIL básicamente parte de un proceso compartido de lo que serían cátedras afines o procesos, digamos, básicamente de dictado de clases, donde se van armando después actividades y se llega a un proceso, ¿no? Que puede incluir un proyecto de investigación, etcétera. Bueno, ¿qué pasa para los que por ahí tenemos hecho un camino donde ya tenemos, digamos, cierta relación académica con otras universidades? Por ejemplo, en el caso nuestro yo vengo desde el área de artes, y tenemos un proyecto CECIT donde tenemos dos colaboradores externos, uno de una cátedra en Alemania, de Potsdam, que viene de la línea mía, yo hago sociosemiótica de las artes y la cultura, y otro de la Complutense. Se podría, digamos, uno podría tomar los socios que ya tiene e ir de esos macroproyectos a un COIL, o, por ejemplo, el COIL estaría abierto para otros posibles socios. Digo, porque ahí uno empieza como viendo la dinámica entre lo que es la docencia y la investigación y, bueno, todos estos proyectos de colaboración. Y también, bueno, si tenían, digamos, porque en estas actividades sincrónicas y asincrónicas, cuando las diferencias horarias son muy grandes, o cuando los idiomas no son los mismos, si hay experiencia en eso, o cómo articular. Bueno, son varias preguntas porque como estoy pensando en voz alta, digamos. Pero, bueno, escucho las respuestas porque son ustedes los que están, y los panelistas los que han brindado la información súper interesante, y agradecida a todos, ¿sí? Bueno, podemos ir, seguramente muchos tienen algo para aportar acá. No hay límites en esto. Bueno. Diría que en realidad seguramente cada uno de ustedes ha pensado una acentuación diferente, un camino diferente, y de acuerdo a su propia disciplina, sus experiencias, sus contactos, podrá ir armando distintos modelos. Por ejemplo, Mariana, que fue nuestro primer contacto con Alexander, empezaron con algo entre ellos dos, como para uno de ellos era un seminario electivo, para el otro era parte de su asignatura. Después se unió Chile, que es un curso de extensión. Recién me preguntaban si podían ser con universidades nacionales y con otra universidad internacional. Todas las posibilidades están abiertas. Nosotros estamos iniciando esto desde una perspectiva de la internacionalización y con una idea de la internacionalización más abierta, más democrática, con resultados que también tienen un impacto intercultural, que es uno de los grandes obsequios que lleva la internacionalización. Recién hablaba Manuel, por ejemplo, su otra colega, no recuerdo, creo que era... Bueno, una de las colegas chilenas que decía que después hicieron un estudio comparativo territorial. O sea, cada experiencia puede traer algo nuevo. En la lengua hay otras experiencias que pueden ser también la experiencia internacional de practicar, hablar en otra lengua para acercar a estos estudiantes. Hay dificultades, como puede ser la diferencia horaria, que evidentemente que hay que pensar en distintas estrategias de digitalización o de comunicación para lograr ese encuentro. O sea que no hay límites y está librado a la creatividad. Diría yo que lo que más ha salido en este encuentro es que en realidad lo que hay acá es pasión. En todos los grupos se nota eso, de pasión, dedicación. Es una puerta abierta a la creatividad. Entonces, seguir explorando nuevos métodos y que los alumnos, los estudiantes lo recogen a esto. Evidentemente la respuesta de Dominica, creo que era, toma eso, e inclusive hemos visto comentarios dentro del chat que agradecían a una profesora en particular, a Sandra. O sea, esto es poner al servicio de la enseñanza, del acercamiento de las distintas culturas, o distintas culturas académicas, distintas culturas
culturas en el término más amplio, acercar y producir distintos modelos. Nosotros acercamos estas experiencias y seguro que de acá se irán cada uno con muchas ideas y que superarán a los modelos que ya tenemos y a lo que nosotros podemos ofrecer. Ponemos en colaboración las experiencias de estos colegas que han sido tan ricas y que en todos ya han visto que hay ventajas epistemológicas, ventajas afectivas en un momento difícil. Alguien habló de experiencias sanadoras, reparadoras. Da mucha satisfacción en muchos niveles y es trabajo también. Manuel nos explicó e ilustró con un excelente cronograma de tiempo todo lo que implica. Es una experiencia que quizás en un mes se concentra el trabajo, los frutos, pero lleva un mes de preparación o 2 meses, pero muchas satisfacciones y desde la internacionalización, donde creemos que también es un instrumento de acercamiento. Empezamos, las experiencias que hemos traído hoy son con países muy hermanos, muy cercanos, pero también podríamos cruzar, no sé, barreras de tener contactos con África, con Asia, y realmente, así como el Erasmus, por ejemplo, ha sido un instrumento potente de integración y cooperación, sería muy bueno que la educación superior fuera un instrumento potente para establecer lazos, acercar distintas naciones, comunidades. O sea, la educación tiene toda esa plusvalía, ¿no? Así que pueden tomar todos los caminos. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno de nuestros panelistas quiere sumar algo a Fabiola. Una de las preguntas, y acá, bueno, sería bueno escucharlos, Julián, creo que fue él que preguntó cómo se evalúan los aprendizajes culturales. Bueno, Miriam Carballo le contestó de manera muy completa y significativa. De todas maneras, sería bueno escuchar en cuanto a eso, si hay algo que quieran o puedan aportar, porque es un punto bien interesante. Bueno, no sé si yo puedo hacer un comentario. Nuestra idea fue hacer una evaluación sobre algún tema que los y las estudiantes eligieran en los grupos, ¿no? O sea, ellos iban a abordar una temática, un fenómeno, a partir de los recursos teóricos, de las lecturas y de las actividades que habíamos realizado en las clases de espejo. Y un poco la consigna era que si abordaban un fenómeno o una problemática, lo hicieran teniendo en cuenta los puntos de confluencia, digamos, entre los países, entre Chile y Argentina, los fenómenos comunes, digamos, pero también poniendo mucho énfasis en las diferencias en cada uno de los países. Y en esto fue muy interesante el trabajo de Fernanda y el trabajo de Silvia, porque han tomado textos y han hecho abordajes que han contemplado los procesos en su dimensión diacrónica, o sea, que han mostrado los procesos en términos históricos. Y por lo tanto, no es lo mismo hablar de raza o hablar de género en Argentina y en Chile, ni son los mismos los fenómenos sociales asociados, ni las manifestaciones que han tenido estos fenómenos sociales en Argentina y en Chile. Por lo tanto, si las y los estudiantes abordan una temática actual sobre alguno de estos dos grandes tópicos, o ambos, digamos, seguramente aparecerán diferencias que tienen que ver con la historia y que tienen que ver con las manifestaciones presentes. Eso se los voy a contar recién el 12, que recibamos los trabajos, pero ya iban apareciendo todas estas particularidades y especificidades en términos históricos y en términos de proceso en las clases, con la participación de las y los estudiantes. Bueno, no hay tiempo de decirlo todo, ¿no? Pero
si hay algo que tengo que rescatar es la activa participación que tuvieron los estudiantes de Chile y los estudiantes de Chile en las clases de Argentina, y al revés, la gran participación de las y los estudiantes de Argentina en las clases de Chile. Y eso enriquece mucho la misma instancia de dictado, más allá del trabajo colectivo que se vaya a hacer en los grupos. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Angie Blasco por acá, de Chile, de la Universidad Bernardo O'Higgins. Hola, ¿cómo están? Hola, Angie. Hola, encantada de haber escuchado todas las experiencias. Ahí les dejé algunos comentarios en el chat y voy a intervenir cortito porque he escuchado las preguntas, y con respecto, por ejemplo, a la evaluación, siempre va muy de la mano con la planificación que hagamos previamente del COIL y cuáles son los resultados de aprendizaje que queremos lograr con nuestros estudiantes. En efecto, los COIL lo que buscan es evaluar esta experiencia de aprendizaje colaborativo, y el aprendizaje colaborativo siempre está basado en el entendimiento de las realidades de con quienes estamos trabajando. Entonces, obviamente todas las actividades de aprendizaje van a ir apuntadas a que se evalúe la realidad del otro. Yo como chilena puedo evaluar la situación en Argentina, por ejemplo, y viceversa. Y eso con respecto a las evaluaciones, y siempre va muy de la mano con una planificación previa en donde se orientan a los profesores a lograr este objetivo de intercambiar visiones y opiniones entre los estudiantes, porque eso es lo que se busca incentivar. Y lo segundo es que siempre los COIL pueden ir de un macro a un micro. Aquí lo importante es siempre tener la disposición a recrear cualquier situación que pueda generar un aprendizaje tanto para los profesores como para los estudiantes, porque aquí aprendemos todos, tanto profesores como estudiantes, en esta dinámica del COIL. Mis felicitaciones a todos los profesores y muy agradecida de la disposición siempre a trabajar con nosotros. Me gustaría agregar un poco ahí a lo que nos comentaba Angie. Solo acotar la importancia que es tener una profesional especialista en la metodología. Bueno, en el caso nosotros trabajamos de la mano con Angie, porque no todos somos expertos. Entonces ella nos pudo ir orientando cómo determinamos los resultados de aprendizaje que íbamos a trabajar, cuáles las actividades prácticas o los productos que podíamos o que debíamos desarrollar para el logro de los objetivos que nos íbamos planteando. Entonces creo que esto es muy destacable, el contar con profesionales especialistas en la metodología, claro, porque todos nosotros podemos ser especialistas en nuestras disciplinas, pero no necesariamente en la metodología, que requiere toda esta planificación previa, estas reuniones, de alguna forma poder ponernos de acuerdo en las temáticas que vamos a tratar, sobre todo si trabajamos en carreras diferentes, porque en este caso trabajamos en carreras diferentes, en el caso de Chile somos de trabajo social. Y de alguna manera necesitamos de este guía, de esta persona que nos diga, ¿sabes qué? Podríamos hacer estas actividades o tal vez las podríamos implementar de otra manera. Y lo otro que también me gustaría agregar en cuanto a las plataformas, claro, efectivamente nosotros utilizamos Meet en el caso que trabajamos con Manuel, con Silvia, sin perjuicio de ello, para futuros trabajos lo digo, nosotros como institución contamos con Moodle, ya tenemos la plataforma Moodle y también tenemos la plataforma Zoom, que también puede servir como una herramienta, ¿verdad? Principalmente para la utilización de las actividades asincrónicas. De hecho, actualmente nosotros, bueno, en esta virtualidad que estamos viviendo gran parte del mundo, estamos utilizando precisamente esta herramienta, sobre todo que acá en la universidad estamos se ha estado trabajando en realidad en un cambio de currículum. Ya, o sea, ya estamos trabajando en base a un currículum de resultados de aprendizaje, con el seguimiento del currículum, y esta experiencia del COIL es tremendamente enriquecedora, ¿verdad? Desde el currículum, desde el trabajo que realizan nuestros estudiantes, desde no solo la teoría, porque muchas veces nuestras clases eran muy teóricas, esto también es el aprender haciendo, es el conectarnos con otras personas, el generar redes internacionales. Nuestro estudiante nos comentaba, nos decía, profesora, ahora tengo un amigo en Argentina,
Argentina y estamos planificando, y la idea es que cuando termine esta pandemia, esta es la parte sí que nos motiva, vamos a viajar a Córdoba, nos vamos a reunir, vamos a ir de alguna manera fortaleciendo estos lazos que están naciendo y que, tal como lo decía inicialmente, es una posibilidad de que todos aquellos que no se pueden trasladar necesariamente presencial, porque sabemos que hay recursos económicos involucrados, tiempos involucrados, puedan tener esta experiencia de internacionalización e ir generando estos vínculos. Ahí no sé si Miriam o Gabriela nos comentaba que también se podían realizar esta experiencia no solo a nivel de Latinoamérica. Nosotros tuvimos una clase espejo el año pasado con la Universidad de York de Canadá, que fue también tremendamente interesante, porque era una realidad bastante diferente a la de nosotros. Nosotros como países hermanos, países vecinos, compartimos muchas cosas, entendiendo que también, por supuesto, tenemos diferencias, pero también hemos tenido esa experiencia con otras instituciones. Y también lo importante de mantener convenios. Nosotros como escuela y como universidad tenemos convenios no solo con universidades a nivel latinoamericano, sino que tenemos con universidades europeas, incluso con África, como lo decía, no sé, Miriam, me parece, y que esto genera una tremenda oportunidad y de alguna manera facilita la realización de estas actividades, porque si ya tenemos los vínculos hechos, es mucho más fácil ya aterrizar esto y ya empezar a trabajar con los profesores. Y para finalizar, que creo que es la invitación a seguir trabajando en esta metodología. Es maravillosa, es una tremenda experiencia, no solo para los estudiantes, sino que también para nosotros como profesionales, invitarlos a entusiasmar, ¿no? Si bien ahí Manuel nos muestra este cronograma de trabajo, es un trabajo enriquecedor que nos permite contactarnos con colegas de otras latitudes, así que es una invitación súper positiva, porque realmente es maravilloso. O sea, desde la experiencia que hemos tenido nosotros en la carrera y desde la experiencia que hemos tenido a nivel institucional, es una actividad que enriquece no solamente el currículum, no solamente el área de los conocimientos pedagógicos, sino que muchas otras áreas que son tremendamente importantes, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias, Marlene, por compartir tus reflexiones y las invitaciones. Ya deberíamos ir cerrando porque sabemos que nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, es porque todos estamos muy estimulados, creo. Agradecer a todos, a nuestros invitados que compartieron estas experiencias. Creo que con esto todos han podido visibilizar lo que nosotros tenemos como marco de trabajo, como invitación a esta nueva metodología de trabajo. Seguramente vamos a continuar y seguramente vamos a necesitar el auxilio y ya la especialización de colegas que se dedican a las metodologías en didáctica, también herramientas digitales, ¿no? Porque eso también es importante en esta metodología. Así que vamos a continuar con esto, apoyando, estimulando, y muchísimas gracias por escucharnos y por ver si pueden llevar esta llamita a otros rincones y a sus colegas, los que nos pudieron estar. Así que gracias a todos los que participaron e hicieron posible esto, y a los colegas que actuaron, los colegas de la PRI. A todos, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos.